la obra de la Ruta 34, sobre todo con todas las recorridas que hubo y sobre todo para tener más precisiones sobre lo que se le había planteado en su momento a la gente de Vialidad Nacional por parte del sector productivo. Y lo tenemos ya al ingeniero Gabriel Gentineta en representación del centro comercial. Gabriel, buen mediodía, gracias por este contacto. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos avanzando de a poco si se quiere. Y la verdad que es un planteo que hace años que lo hemos hecho. Para ver un poquito el contexto, esto se inicia hace muchos años cuando el actual gobernador era senador nacional y logró que el Senado apruebe el presupuesto para hacer la autovía de la Ruta 34. ¿Sí? Ahí se empezó el proyecto, se desarrolló, nos interiorizamos, empezamos a ver si había o no había conexiones, cómo se iba a avanzar, hasta que el nuevo gobierno, cuando asume Macri, decide que en lugar de hacer una autovía, se iba a construir una autopista. Con lo cual todo lo que se había hablado volvió a rediseñarse. Ese rediseño llevó años y concluido el rediseño, volvimos nosotros a encontrarnos con las autoridades para solicitarle dos cosas. En primer lugar, es la vinculación de la variante con el desvío del tránsito pesado de la Ruta 70. O sea, hoy, para ubicarnos en el contexto, los camiones que vengan desde Santa Fe tienen el desvío de la Ruta 70 hacia el autódromo y del autódromo a la Ruta 34. Ese desvío muere en la actual Ruta 34. Pero el desvío de la 34, que sería la futura traza de la ruta, está 2 kilómetros más al oeste. ¿Sí? Entonces los camiones hoy llegarían a la actual ruta, que luego pasaría a ser una avenida urbana, no es más ruta, porque Vialidad cuando termine la variante, su ruta va a ser esa, y esta pasa a ser una avenida urbana. Entonces los camiones llegarían a lo que es Ruta 34 y el campo donde termina el INTA, donde está la planta de hormigón de la municipalidad, y volverían a quedar en la avenida. Entonces nosotros lo que planteamos es que desde ahí hasta la variante, que es el Camino 5, sea incluido en la obra y se pavimente, si no sería una obra inconclusa. Además, la variante tiene solamente dos nexos de unión, dos rotondas, una en la Ruta 70 y otra en ese camino. O sea, evidentemente estaba previsto en el proyecto que ahí iba a haber un enlace, pero después no se diseñó el enlace. Que Con hoy lo cual es de sea, cajón. no digo, que hoy esté Omar Perotti como gobernador, como interlocutor directo con el ministro Catopodis, genera que no se tenga que volver de cero, digo, a explicar todas estas cosas que no hace tanto tiempo se le había explicado al ingeniero Eduardo Plasencia. A ver, yo creo que al estar el gobernador Perotti, que fue el que impulsó esta ruta, al habérselo tirado como una urgencia, al demostrar la realidad que es esta obra para nuestra zona, la cantidad de accidentes que hay, 9.000 vehículos por día pasan por la ruta, 2.200 camiones, alinea a que todo esto se lleve adelante. Pero nosotros lo que hicimos en la reunión de ayer fue justamente lo que vos estás planteando a las nuevas autoridades, o sea, al jefe del Distrito 7 de Vialidad, a Fabio Sánchez, y al inspector del regional de Vialidad, contarle en detalles la problemática que nosotros vemos y la necesidad para acelerar ese proceso. Yo te decía, con la pavimentación del Camino 5 se resuelve las vías de comunicación del transporte de carga. Pero tenemos otro problema que es el que planteamos, el parque industrial, que es el área por ordenanza municipal definida a 1 kilómetro de esa zona y es la única como área industrial, tendría el mismo inconveniente porque los camiones para llegar al área industrial volverían a ir por la ruta actual 34. Entonces nosotros, además de pedir la pavimentación del Camino 5, planteamos que se pueda pavimentar el Camino 6 y el Camino 8. El Camino 6 es 1 kilómetro más para Rafaela desde el Camino 5, o sea, es el Camino San Expedito para ubicarnos, Sí. y es hacia el otro lado la continuación de calle de Agostino, que ya está pavimentada con un ancho correspondiente, adecuado, y que nosotros vemos fundamental esa arteria porque sería la evacuación directa de la ruta, o sea, estando las dos rutas conectadas, nada más pasa por la ciudad.
Entonces, de cualquiera de esas dos rutas se podría estar bajando por el camino 6 de Agostino y se llega al hospital de manera directa, sin pasar por la ciudad, al hospital regional que se está construyendo. Entonces nosotros, además del camino 5, planteamos el 6, que es el que pasa por el límite norte del parque industrial, o sea, conectaría el parque industrial con la ruta nueva, con la variante, sin otra interferencia. La verdad, Obviamente, sí, no digo, sí. tan claro, ¿por qué no le preguntan a los que saben, a los que están en los territorios? Porque se hubiesen ahorrado bastante dinero también, digo, porque es mucho más interesante escuchar todo este planteo que uno rápidamente lo comprende porque es racional, es conectar y que una obra impacte en la otra, porque el desvío de tránsito pesado con la obra de la 34 tienen que pensarse conjuntamente. Totalmente de acuerdo. Y es, a ver, me hacen acordar tus palabras a nuestra última carta de junio del año pasado a las autoridades, en donde en el último párrafo los invitamos a que vengan a Rafaela y que vean lo que le estamos contando y no que se diseñe desde un escritorio en Buenos Aires, porque la realidad es totalmente distinta. Y esto fue lo que ocurrió en octubre, que vinieron las autoridades, recorrimos los caminos, le explicamos la situación, entendieron claramente el planteo, pero bueno, luego no se materializó y Y hubo cambió el cambio de gobierno. autoridades. Y cambió el Claro. gobierno como suele Y ocurrir en la cambió el gobierno. Argentina. Cambió el gobierno, creemos que para bien, porque es el gobierno el que está impulsando la obra, y claramente nosotros en la reunión con las autoridades de Vialidad Nacional, que fue ayer, antes de ayer mismo Vialidad ya estuvo recorriendo la zona, y hoy me contacté con el inspector, y me dijo que ya estuvo midiendo los caminos, viendo los anchos, viendo que es totalmente necesario lo que estamos planteando y que van a elevar un informe de la situación más o menos a fin de mes, cuando terminen de hacer el relevamiento topográfico, porque es cierto que uno dice, yo estoy de acuerdo y se puede hacer, pero lo que hay que hacer es esto para que ellos vean cuánto saldría. Entonces tiene que ser un informe de nivelación, de cotas, de anchos de calle, que están trabajándolo para elevarlo, si la situación de emergencia lo permite, a fin de mes. Después de elevado ese informe, se costeará el mismo y una vez que esté costeado, se definirá la ejecución o no de lo que estamos solicitando. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que es sumamente claro y ojalá que de una vez y por todas veamos avances concretos que sean los que también sirven para que la obra sea eficiente, eficaz y nos sirva a todos y no se por allí destine dinero en cosas que no sirven después cuando uno las ve en los hechos reales. Muchas gracias. Claro, nuestro planteo anterior había sido que se vuelva a la idea de autopista, que no de Autovía. autovía. Entonces, con el dinero que había se hubiera podido terminar todo el tramo. Y no como ahora que es autopista, que está pautado desde Angélica hasta el INTA. Y nos queda el tramo a Sunchales sin obra, con una intersección como la Ruta 13 a Taliba, que es sumamente peligrosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.